19:44 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué tema continuamos? Un poco ahora un tema económico, como siempre tenemos que tener alguno de estos temas fundamentales, importantes. En este caso vamos a hablar de, yo diría, el 99% de la economía estadounidense está en manos del 0,01% más rico, que son los que cobran los intereses por todo. Y ahí es cuando vamos a desarrollar y vamos a empezar diciendo que en estos últimos meses, como ya hemos venido diciendo y siempre venimos contando, sobre todo yo vengo trayendo algunos de estos temas, en los últimos meses se decía que, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos, también esto hay que ampliarlo, quiero hacer un paréntesis, al resto del mundo. Hablo de la Reserva Federal, también podemos hablar de bancos centrales, pero vamos a usar el caso y el ejemplo de Estados Unidos. La Reserva Federal que luchaba contra la deflación. Explicamos qué es la deflación nuevamente, es decir, por el exceso de ofertas de bienes y servicios, lo que lleva a la disminución de los precios, reducir el beneficio de las empresas, reducir la producción, el aumento del desempleo, la reducción del consumo y una recesión económica. Es una rueda que gira en ese sentido. Luchaba contra esta deflación a través de la emisión de dinero y las tasas de interés cada vez más bajas, hasta el punto en que hoy se encuentran en muchos lugares en valores negativos las tasas de interés. Es el que, como es el caso, por ejemplo, vamos a tomar un caso de un ejemplo de una tasa negativa, el famoso bono del Estado, el bono alemán a 10 años que se encuentra en menos 0,3%, es decir, en negativo, claramente. Y que para recordar que es el que se considera, este bono estatal, como el activo de mejor calificación crediticia, imagínense, lo resalto, dado que es el título sin riesgo, entre comillas, por excelencia de la renta fija. Y vale recordar que son instrumentos para financiar gastos públicos. El bono es para financiar gastos públicos. Esos bonos del Estado pagan esos intereses a quienes adquieren estos bonos, a través de la recaudación de los impuestos. Simple. Ahora bien, esta lucha contra la deflación no es tal cuando permitimos, ahora sí, que el 0,01% más rico mueva millones desde la economía pública a sus bolsillos, a través de la impresión de dinero y la compra de activos por parte del Banco Central o Reserva Federal, como se llama en Estados Unidos, para sostener, de nuevo, entre comillas, sostener la economía. Básicamente esto se traduce, a mi modo de ver y de algunos economistas, en el colapso de la sociedad. Eso es un evento deflacionario. Eso es un evento. Por lo tanto, en resumen, acá solamente quedan estafas piramidales, timos y los beneficiados de lo que se conoce como el efecto Cantillon, que ahora lo vamos a explicar. O sea, aquellos que se encuentran más próximos a la Reserva Federal o bancos centrales y que tenían los activos cuando comenzaron con estas estafas piramidales. Podríamos decir, ya hablamos de lo que fue el Nixon Shock hace 50 años, que se cumplieron 50 años el 15 de agosto, desde 1971. ¿Quiénes son los que se han salido ganando aún más que el resto de la sociedad? Bueno, ¿qué es el efecto Cantillon? Lo explicamos simplemente. Richard Cantillon fue el primer economista en afirmar que todo cambio en la oferta monetaria distorsiona la estructura de una economía. Esto se debe a que el dinero de nueva creación no es distribuido simultáneamente ni uniformemente a lo largo de toda la población. Es el efecto desigual de las políticas monetarias sobre la economía. Aquellos que reciben el dinero de esta nueva creación, emisión, impresión, en primer lugar, van a ganar el poder adquisitivo, al poder adquirir bienes de consumo de capital a precios relativamente inferiores. Los últimos, sin embargo, esos van a ser los que podrán hacerlo una vez que los precios ya hayan subido. Lógico. Es por ello que las expansiones de la oferta monetaria nunca son neutrales. Y para tomar algunos ejemplos simples de lo que es el 0,01% más rico, tenemos para nombrar a Jeff Bezos, que son los que más han salido ganando, eso sí, en los últimos 2 años, que tiene más de 200.000 millones de dólares, y su exmujer, que tiene entre 65 y 75 mil millones. Por otro lado, Bill Gates ocupa el puesto 4 en Forbes con más de 130 mil millones de dólares. Mark Zuckerberg con unos casi 100 mil millones de dólares. Al igual que Warren Buffett, un inversor muy conocido,
Carlos Slim, con 60 mil millones de dólares. Daniel Gilbert, y resalto estos nombres, sobre todo, que son los que están manejando hoy en día lo que es no solamente prácticamente la economía y nuestra sociedad. Es decir, los nuevos gobernadores, digamos, del mundo. Daniel Gilbert, cofundador de Quicken Loans, el mayor prestamista hipotecario de Estados Unidos en 1985, con 52 mil millones de dólares. Zhang Yiming, de China, y que preside BitDance. Y acá vemos la plataforma de contenidos de medios más grande de ese país y cuya aplicación más famosa, ¿cuál es? TikTok. Con 35 mil millones de dólares. Qin Jinlin, que es el presidente de Muyuan Foodstuff de China, que hizo una fortuna como el criador de cerdos más grande del país en el mercado de carne, en este caso de cerdo, con 34 mil millones de dólares. Tenemos también otros casos como por ejemplo George Soros con 10 mil millones, esto en el blanco digamos, de dólares. Más del 60% de los multimillonarios del mundo se hicieron más ricos en 2020. Y los 5 que más se enriquecieron vieron sus fortunas combinadas crecer 310.500 millones de dólares. Sumado a lo anterior que estamos diciendo, ese 0,01% más rico son los mayores poseedores de deuda. Y acá viene lo interesante, porque sus carteras están llenas de bonos del Tesoro y los municipales. Bonos del Tesoro, municipales, que son los... O sea, ellos compran estos bonos del Estado y se llenan de deuda. Bah, nosotros nos llenamos de deuda. Y por lo tanto esto significa que el gobierno, y por ende el pueblo, ese 99,9% más pobre, el pueblo, le debe todo ese dinero a ese 0,01%. Y no deja de pagarle además una parte cada vez más grande de sus ingresos a estos magnates que son los que van a dominar el mundo prácticamente, y lo están haciendo. De esa forma ganan más dinero y continúan así comprando los activos. Todo ese movimiento de capital de los más pobres a los más ricos está provocando una gran deflación para la sociedad, y mientras ese 0,01% más rico disfruta de una tasa de inflación cada vez más alta en sus activos, o sea que valen más lo que ellos compran. Es decir, quienes poseen la mayoría de esos bonos del Estado y el 0,01% y cobran los intereses por medio de nuestros impuestos, nos muestra que el gobierno es solamente una pasarela por el que la gente paga ese dinero de sus bolsillos, los impuestos, que significan un mecanismo de transmisión hacia aquellos que poseen estos bonos. Ese 0,01% tiene tantos bonos que los intereses son muy bajos. Claro, la tasa de intereses negativas, por lo cual esto les permite salir a prestar dinero y especular a estos grandes magnates, estos multimillonarios. ¿Y qué ocurre si fallan en ese sistema de préstamo especulatorio? Lo que ocurre siempre. Los rescatan una y otra vez desde el Banco Central o la Reserva Federal, como en cada crisis de siempre. No pierden nunca. A lo que apuestan, ellos ganan, porque tienen el poder del dinero. Esto es una estafa piramidal. Esto es lo que es una real estafa piramidal y un círculo vicioso. Citando al Financial Times, el Financial Times se pregunta el motivo del por qué cada vez hay más ahorro circulando. Y responde que es posible que se debe a que una proporción cada vez mayor de los ingresos nacionales va a parar al porcentaje más adinerado. Como todos tienen un límite de consumo, los más ricos tienden a ahorrar gran parte de sus ingresos en lugar de gastarlos. Lo dice el Financial Times. Eso hace que las tasas de interés bajen cuando esos ahorros se invierten, aumentando así el precio de los activos y disminuyendo los retornos e indirectamente debilitando la demanda agregada. Deflación. En el momento que colapse la economía, este 0,01% le dará toda esa gran pila de contratos que adquirieron de bonos estatales, se las va a dar a la Reserva Federal o el Banco Central para que la incluyan en ese balance general. Y de ese balance, claro, somos nosotros los que le vamos a deber. Estados Unidos y el mundo, en gran parte también, tienen una economía de rentistas que está en manos de ese 0,01% que cobran los intereses por todo. Los precios de prácticamente todo también están subiendo. Ya lo venimos comentando hace rato, porque esa economía de rentistas siente que ocupa una posición oligárquica, porque no hay contrapesos, no hay regulación industrial, nadie compite con nadie en los mercados, solamente están ellos. Nos convertimos en una pequeña oligarquía que es gobernada por ellos, y el poder adquisitivo de los habitantes, a su vez, se está desplomando. Esto es
esclavilandia y una real lucha de clases en un sistema en el cual la pregunta surge respecto de si esto es una especie de meritocracia basada en el mérito de poseer el dinero, ya sea mal habido o de buena fe, y gobernar el mundo por parte de estos filántropos, entre comillas, quienes a su vez consideran tener un predominio de valores personales para conducir a la sociedad mundial. Todo lo cual se lleva adelante a través de una forma de gobierno en la que los pueblos eligen ya no a sus representantes en un sistema electoral, sino que a los meros empleados de quienes tienen ese mérito de poseer el dinero. Y en relación a lo anterior, finalmente pensemos, ese sistema de oligarcas que toma decisiones, se lleva el dinero, representa el 0,01% y comparte sus agendas con los gobiernos nacionales corruptos que responden al poder de ese dinero. ¿En qué se diferencia entonces esto con el sistema chino y que el mismo jefe del Comando Sur, Craig Feller, lo cito, dijo semanas atrás, en el mes de agosto, textualmente, una táctica habitual que utilizan China es la de ofrecer lucrativos sobornos a los funcionarios locales, aprovechando la corrupción generalizada a cambio de acuerdos favorables. Esto es lo que nos deja pensando acerca de la economía que se viene y que vivimos hace tanto tiempo y a dónde nos va a llevar y si en verdad se defienden los intereses de los pueblos o se defienden solamente los de las grandes élites que nos gobiernan a nosotros. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.